Mis hermanos, buenos días. Gloria al Señor porque nos ha reunido una vez más y como siempre, cantando eso de que a Él sea la gloria, a veces uno no tiene la magnitud de lo que significa eso, que toda la gloria le pertenece a Él, que ninguno de los hombres merece la gloria de nada, porque Él es el único que merece la gloria. Entonces, le toca a uno reevaluar cada día, cada una de las cosas que Él dice, que están escritas en su palabra. Nos toca reevaluarlas, analizarlas y pedirle a Él que nos explique para entenderlas, ¿sí? El mensaje de hoy, el Señor dispone que se llame Habla y no calles. Habla y no calles, ¿sí? Entonces vamos a Hechos, libro de Hechos 18, capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 9. Dice la palabra del Dios Altísimo, del Señor Jesús. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hasta ahí pues faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por entender, muchas cosas por conocer, ¿cierto? La frase sola pues va a significar muchas cosas dependiendo de quién la escuche y en qué contexto, en qué crea. Habla y no calles, ¿sí? Pero tenemos que, siempre la palabra de Dios nos lleva a que debemos centrarnos en la explicación que Él da, en la historia que Él cuenta, ¿sí? Porque todas las historias son verdaderas, sucedieron. Así a veces a nosotros no nos dé el entendimiento para comprender las cosas que están escritas ahí. Tenemos que entender que Él no miente, que lo que está escrito en su palabra es porque Él lo dijo para que fuera escrito y para que hoy llegue y llegue siempre a la vida de nosotros. Entonces tenemos que creer en esto. Es nuestra única esperanza de salvación, creer en la palabra santísima, ¿cierto? Entonces tenemos que conocer los detalles. Leamos un poquito desde más atrás, desde el versículo 1 de ese, para ver de qué era lo que le estaba hablando el Señor. Habla y no calles, porque debemos tener en cuenta que hay personas que nunca han escuchado. Sí, hay personas que por primera vez escuchan este mensaje y entonces toca ir desde cero para mirar cómo hacemos para que la santa palabra de Dios sea predicada de la forma correcta, ¿cierto? Entonces leamos desde el versículo 1. Después de estas cosas, o sea que había algo que sucedió antes que nos lleva a esta situación. Siempre debemos tener en cuenta eso y por eso es tan importante y siempre tenemos que recalcar la lectura y el estudio de la palabra del Señor, la lectura completa, ¿sí? La palabra de Dios tiene que leerse completa, ¿cierto? Entonces, de pronto en el tiempo pasado nosotros conocíamos algunas cosas y bueno, nos gloriábamos en que ya conocíamos algo, pero gloria al Señor que nos va corrigiendo y pues cada vez que aprendemos más, vemos la mayor necesidad de conocer toda la palabra de Dios. Eso es algo que un cristiano tiene que tener en su corazón. Yo quiero saber más, yo quiero entender mejor, yo quiero conocer qué fue lo que dijo el Señor. Entonces no hay libro o más importante o menos importante. Todos los libros, porque es palabra de Dios, salió de la boca del Señor. Dice, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Lo que Él dijo, eso es lo que en realidad nos va a alimentar, ¿sí? Entonces es importantísimo leer toda la Biblia. Que cómo, que cuándo, pídanle al Señor que cada uno tenga su momento para estudiar, dependiendo de la situación. El Señor sabe el corazón de cada uno, Él conoce todas las cosas. Pero eso es algo que debemos tener en cuenta. La palabra de Dios tenemos que estudiarla toda, ¿sí? Sea en el tiempo que sea como les digo, eso, pídanle al Señor que les muestre y les dé el espacio, les dé el entendimiento, les dé las ganas, que eso nazca del corazón, que tenemos que estudiar toda la palabra porque es hermosísimo, cada mensaje, cada palabra tiene un sentido. Entonces mire, vamos a Hechos 18:1. Dice el Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, venía de una situación en Atenas, que llevamos a recordar esto, y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio
había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos. Entonces, miren, ahí hay una historia que tiene que ver con lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Claudio era el emperador romano que estaba rigiendo a todas las colonias romanas, era el imperio más grande que existía en ese momento, ¿sí? Y él había determinado que los judíos se fueran de Roma, los desterró, los mandó para afuera, ¿sí? Entonces, habían 2 judíos que se fueron y que estaban aquí en Corinto, y Pablo fue y los contactó a ellos, ¿sí? Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. O sea que Pablo, el apóstol Pablo, tenía un oficio, tenía una ocupación. Para los que, por ejemplo, antes nos había sido enseñado que es que el pastor no hace nada, no hace sino predicar. Ese es un trabajo, el mejor trabajo que existe, ¿sí? Pero en cuanto a las cosas para el mantenimiento de las cosas de este mundo, ¿sí? Es necesario que todos trabajen, porque el que no trabaja, que no coma. Dice el Señor también. Entonces, por eso es importante conocer tanto lo uno como lo otro, para entender el contexto. Pablo trabajaba, ¿sí? Se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, tenían un oficio. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿sí? Él dice que estaba trabajando con Aquila y Priscila, ¿sí? Que a eso se dedicaba, ¿sí? En la obra que tiene que hacer de manos, ¿cierto? Y que estaba encargado entregado por entero a la predicación de la palabra, ¿sí? Estaba entregado por entero. Eso tenía un espacio y unas personas a las que tenía que decir, ¿sí? Son cosas importantes. Testificando a los judíos, ¿qué? Que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿Se acuerdan que ya el pastor ahorita nos explicó de la palabra qué quería decir el Cristo? Porque sí, Jesús es el Cristo, sí, claro. Y usted le pregunta a muchas personas, ¿y Jesús es el Cristo? Sí, pero ¿entendemos la connotación de esto? Que era el Cristo, era el que había de venir. Cuando el Señor se reveló allá a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Él es el que es. Y en la palabra dice, el que es, el que era y el que había de venir, ¿cierto? Entonces, el Cristo era ese Dios que le habló allá a Moisés, ¿sí? Entonces ese era el que había de venir porque Él lo prometió. Él dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Yo iré y salvaré a mis hijos muchas veces. Entonces nos vamos entrando para mirar qué dice la palabra, ¿cierto? Entonces, él estaba testificando lo que debemos hacer nosotros, que el Señor Jesús es ese que había de venir, ese que le habló a Moisés y a Abraham. Ese es el Señor Jesús, esa es la predicación de la palabra. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos que conocían por tradición y por religión las escrituras, ellos se oponían. Y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Miren, Crispo era el principal de la sinagoga, encargado de predicar la palabra de Dios. Y él dice que creyó por la predicación de Pablo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo es que un maestro, una persona que enseña, va a creer? Entonces, ¿él en qué creía? Lo mismo pasa en el mundo y lo mismo nos ha pasado a nosotros, porque vemos más a los hombres que a Dios, que es poderoso, ¿sí? Dice la palabra, corrige al sabio y será más sabio, ¿sí? Entonces esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, se fue a corregir en cuanto a la verdad, ¿sí? A esos que ya conocían la palabra pero no sabían quién era Jesús, no sabían, y así como él no sabía. Hay muchos en el mundo que hablan de Jesús y que hablan de un Dios pero no conocen, ¿sí? Miren, cuando
cuando una persona quiere, por ejemplo, quiere hablar de algo de comer o algo de pan, si ustedes hablan de pan, sencillamente en Colombia se habla del pan a una manera, en otro país hacen el pan de otra forma, y el Señor Jesús habla que Él es el pan de vida, por ejemplo, ¿cierto? Y es totalmente diferente, están hablando de cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, mire, sigamos. Este principal de la sinagoga creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, después de que todas estas cosas, él no la estaba pasando fácil, le estaban diciendo mentiroso, estaban blasfemando el nombre de Dios porque decía que Jesús era el Cristo. Eso venía, esa era su labor, y tenía muchos problemas por eso, con los mismos que conocían la palabra de Dios. Ellos eran los que más se oponían, ¿sí? Eso es lo que nos espera a nosotros, ¿sí? El Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles. Cada una de las palabras que dice el Señor tienen un sentido, tienen un objetivo, tienen una razón de ser. No temas, habla y no calles, pero ¿de qué o cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Tiene una razón, dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El viaje de Pablo, el llegar a ese sitio tenía un objetivo. De pronto él no lo conocía específicamente. Dios sí, el Señor Jesús le estaba diciendo, hable porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nadie lo va a dañar, nadie le va a hacer daño. Entonces usted no se preocupe por eso. Eso le quería decir al Señor. No temas, habla y no calles. Eso tiene que estar en nuestro corazón. Hablemos y no callemos, porque el mensaje no es mío, el mensaje no es de la otra persona que va a escuchar, el mensaje no es para agradarle a ningún hombre, el mensaje es para predicar la verdad, hablar de lo que nos fue enseñado, ¿sí? Dice, y se detuvo allí, ¿cuánto? 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Ustedes han pensado en algo, por ejemplo, que vayan de vacaciones a Colombia y el Señor le revele por su palabra de alguna forma, le haga entender, vaya y hábleles, y usted diga, no, me toca quedarme, o que vaya a otra ciudad y le toca? Esas son cosas que uno no piensa, pero eso está consignado aquí, es de la forma en que el Señor va poniendo que debemos negarnos cada vez más a nosotros mismos y creer más en esas cosas de arriba, porque esas sí importan. Entonces, miren, cuando uno habla, primero vamos a organizar los conceptos. Aquí vamos a hablar de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de Dios, usted puede hablar de Dios, y eso lo hemos dicho muchas veces. Cuando vamos a hablar de Dios, pues usted en muchas personas, en muchos países, en muchas partes, va a hablar de Dios y va a poder hablar de Dios con muchas personas. Pero dice el Señor, ¿de cuál Dios? ¿Sí? Dice que en el mundo hay muchos dioses y muchos señores. No que sean dioses reales, sino que la gente se hace dioses. Son dioses falsos. Entonces tenemos que hablar de Dios. Cuando vamos a hablar de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿De cuál Dios? Entonces, si nosotros traemos, vamos a estar de acuerdo en muchas cosas con los títulos. Dios. Entonces, cuando el Señor nos llega y nos dice, pero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, ese mismo del pueblo de Israel. Sí, claro, sí es. Bueno, listo, ya va saliendo una parte y vamos teniendo que es este Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces, este Dios, ¿quién es? ¿Cómo se llama? No, que Jehová de los ejércitos. Uno le dirán, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Entendemos lo que decimos? Porque muchas veces, mucho tiempo estuvimos y pues todavía yo creo que tenemos muchas fallas y hablamos de cosas que no entendemos totalmente. Entonces, cada una de las cosas, el nombre de Jehová, el que está mal traducido porque no es original, está mal traducido ese Jehová porque nadie sabe cómo se pronuncia. Está la palabra escrita y eso es en lo que debemos confiar. Y el Señor Jesús, allá en Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el que es y que era y que había de venir. El Señor Jesús dice, entonces cuando nosotros nos cerramos, miren cómo se va cerrando cada vez más a la palabra. Entonces, ahí mucha gente no va a estar de acuerdo,
que ¿cómo? Que el Dios que le habló a Moisés es el mismo. No, Jesús es el Hijo. Entonces ahí viene el conflicto. Lo mismo que le dijo aquí, lo que le pasó a Pablo, acabamos de leer. Él tuvo problemas porque dijo que era Jesús, era el Cristo. Y comenzó a tener problemas con los que ya conocían. Entonces aquí tenemos que dejar de lado la religión, porque la religión, repito y reitero, que la religión lo que es un velo grandísimo que no le permite ver a la gente el verdadero Dios, porque no lo lleva a la escritura, sino que lleva a las personas a que por medio de ritos hacerse sentir bien y creer que están bien delante de Dios. Las religiones no va a salvar a nadie. Entonces muchos dicen, no, sí, el Señor Jesús no vino a formar ninguna religión. Pero ¿qué religión es usted? No, yo soy católico, Pero entonces si el Señor Jesús no vino a formar una religión, ninguna religión, ¿por qué yo tengo una? ¿Por qué yo digo que soy de tal o cual religión? Entonces son conceptos que tienen que centrarnos más en lo que está escrito acá. Entonces, otra cosa. Cuando vamos a hablar de que el Señor Jesús es el único Dios verdadero y que vamos a hablar entonces, ¿en qué conceptos tengo que hablar yo? Si a mí me preguntan o a cualquiera de ustedes le preguntan, ¿cómo se llama su papá? Fulano de tal. Ah, ese es el que de apellido tal, que es hijo de tal. Sí, claro. Y muchas personas van a creer que conocen a esa persona. No, sí, estamos hablando de mi papá. Entonces llega y comienzan a decirle detalles que muchos coinciden, pero va a llegar en un momento, ese es el que hizo tal y tal cosa. Y uno dice, no, él no hizo eso. No, sí, él no ve que es que a mí me contaron que él hizo tal y cual cosa y él nació en tal parte. Entonces comienzan a ver, no, lo que yo sé es que no. Entonces la mejor forma de saber si se está hablando del mismo es preguntarle a esa persona, ¿cierto? Este no es una persona. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La mejor forma de saber quién es Dios, cómo se llama, es preguntarle a Él, y Él ya habló. El Dios de dioses ha hablado y ha convocado la tierra. Él escribió todo, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si somos conscientes cuando vamos a leer la palabra de Dios, y entonces dijo Pablo, entonces ¿cómo así? Pero si es la palabra de Dios, ¿por qué dice que aquí lo que dijo fue Pablo? Porque la palabra era inspirada. Toda la palabra desde el principio de Génesis, la inspiración la hizo Dios, no como inspiración de una poesía o una canción, no, que es que el Señor les decía a los hombres, dígales esto, escriba esto en un rollo, escriba esto en un pergamino y dígales, exhórtelos, enséñeles, corríjalos. Entonces es Dios el que está hablando toda la palabra. Entonces cuando yo quiero saber de Dios, de cuál Dios, los caminos se van cerrando. Acuérdense que el Señor dijo, vayan por el camino angosto, porque el ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Entonces cuando se va a hablar de Dios y todo el mundo está de acuerdo, ahí debe haber algo raro, ¿sí? Porque yo tengo que estar de acuerdo no con todo el mundo, sino con lo que dice la palabra de Dios. Este Dios, este único Dios y Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo, ¿cierto? El Cristo. Entonces Él nos dice, habla y no calles. Habla y no calles. Entonces, ¿pero de qué? ¿Hablar de qué? ¿Sí? ¿Y de qué debo hablar y de qué no debo hablar? Exacto. ¿De qué dice Dios? ¿Qué dice? O sea, él ya sabía. Él habla y no calles, hable lo que le ha sido contado. Entonces, ahí la brecha se va cerrando cada vez más y se cumple la palabra que dice, entrad por la puerta pequeña. Andad por el camino angosto. Sí, yo soy la puerta, dice el Señor, yo soy el camino, Él es todo. Cuando andamos por ese camino estrecho, que cada vez se va estrechando más, y entramos por esa puerta pequeña, donde no quepo sino yo a duras penas, porque el Señor me salva, entonces ya vamos a estar más acordes a de qué estamos hablando, en qué términos estamos hablando, ¿sí? Porque para hablar, miren, una de las cosas que pues yo le pido mucho al Señor que nos cuide de eso, es de ser muy buenos oradores, ¿sí? Ser buenos. ¿Saben qué es la oratoria, cierto? Todos tenemos, la oratoria es como esa parte que se encarga de la expresión de una persona, de la forma de hablar, del convencimiento de una persona, ¿cierto? Eso es oratoria, ¿sí? La expresión oral, gracias mi hermano. Entonces,
el lío es querer ser buenos oradores, y yo le pido mucho al Señor que me corrige. Lógico que me falta mucho siempre nos va a faltar algo, porque el camino tiene que ser hasta que nos muramos, hasta que el Señor nos llame, ¿sí? Pero que tengamos cuidado, porque hay muchos que van a venir con muy buena oratoria y muy buen convencimiento, pero están ajenos a esto, ajenos a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver que no nos dejemos descrestar por la buena oratoria, por una persona que exponga muy bien y que hable y que tenga un convencimiento, pero el convencimiento no es de sí mismo o de la buena forma que tiene de hablar, es de esto, de la palabra de Dios. Y eso el Señor aquí nos ha alineado bastante en que nos centremos en eso, y poquito a poco vamos siguiendo. Entonces el Señor dice: habla y no calles. Vamos a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Mire la orden para ustedes y para mí, para todos los que queramos seguir el camino de la verdad y negarnos a nosotros mismos. Dice 2 de Timoteo 4:1. Está hablando Pablo a Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del el Señor Jesucristo. Y sería bueno que miraran lo que dice el pastor, se den a la tarea de mirar todos estos detallitos del, ¿sí? Que el del en el original no existe, ¿sí? Aquí lo que dice originalmente es, ustedes pueden corroborar en eso, porque ya se puede tener acceso a las escrituras originales. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que es muy diferente. Si quieren, corrobórenlo, por favor, corrobórenlo para que no vean que son palabras de hombre. Dice en 2 de Timoteo 4:1, ¿sí? Ya existen, por ejemplo, lugares donde están en internet, donde está el original en griego traducido palabra por palabra, ¿sí? Algo que ha llevado muchos años a mucha gente, pero el Señor da ese entendimiento y da ese conocimiento. Entonces, cuando, claro, uno veía delante de Dios y del Señor Jesucristo, entonces siempre había una división que le causaba a uno mucha inquietud. Pero bueno, si Jesucristo es Dios, ¿por qué aquí lo menciona como si fuera otro? Y cuando uno va, el Señor le abre el entendimiento a uno, Él es el único. Cuando llega esta información: te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, entonces la cosa cambia totalmente. Y uno dice, pero entonces, ¿por qué estaba escrito así? Porque no debemos confiar en los traductores. No debemos confiar en las personas que tradujeron los textos no, porque son hombres y cometen errores lo mismo que todos nosotros. Tenemos que confiar en que el Señor, sea como sea, porque Él es todopoderoso, Él nos va a revelar, nos va a dar la tranquilidad de poder entender estas cosas y saber explicarlas, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Ahí está hablando, supuestamente antes estaba hablando de dos, pero acá dice, sigue hablando que juzgará, singular, de uno solo, ¿sí? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo a Timoteo? Que prediques la palabra, que hable de lo que le ha sido enseñado del Señor, de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer ustedes y yo. Todo el que venga, eso deben hacer. Eso, cuando nos reunimos acá en comunidad para hablar de esas cosas, eso fluye. Eso, uno quiere hablar más, uno quiere aprender más, uno quiere escuchar más. ¿Qué le ha revelado a la monita? Le ha revelado algo y es maravilloso. Cuando al pastor le reveló algo y es maravilloso cuando él lo cuenta. Al pastor Luis Eduardo le reveló algo y eso es bonito escuchar, estar ahí pegados a la palabra, que hay cosas que no entendíamos, pero ahí están escritas. Cuando son reveladas, el Señor le habla el entendimiento y eso es un gozo grandísimo, porque le quita a uno, le deja esa esclavitud que uno tenía, esa carga que uno tenía cuando no comprendía. Todas esas cargas se quitan y se siente uno libre, porque la verdad nos hará libres. Eso dice la palabra de Dios, eso lo dice el Señor, no lo dice ningún hombre, ¿sí? Entonces dice, Él le está pidiendo que prediques la palabra, que hables de lo que le fue enseñado de Dios, del Señor Jesús, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, que quiere decir doctrina, ¿sí? Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana enseñanza, ¿sí? El tiempo ha llegado, mis hermanos. El tiempo ha llegado para las personas que nos ven. Un saludo muy, muy grande, un abrazo muy cordial para todas las personas que nos ven en los diferentes medios, en los videos que se publican en internet. Los que han pasado por aquí ya no están con nosotros, pero continúan con esa sed de la verdad. Es un abrazo grandísimo para ellos y que los llevamos en el corazón y el Señor los cuida y los guarde y los sostenga escudriñando sobre la verdad. Entonces, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír. Ese tiempo ya ha llegado. Hay muchos hablando muchas barbaridades, de acuerdo con lo que le conviene a cada uno. Por ejemplo, una persona estudió teología y pues va a hablar de la teología, no va a hablar de la palabra de Dios, sino de lo que los teólogos antiguos dijeron de la palabra de Dios. Y eso que quede bien claro. La teología, dejémosla a un lado, ignorémosla, cancelémosla de nuestra vida, ¿sí? Porque la teología no es más que van a estudiar una cantidad de materias de personas que interpretan la palabra de Dios, que dan conceptos. Entonces van y dicen, no, pero es que el principio de tal cosa, entonces al Espíritu Santo, la parte que se encarga de estudiar al Espíritu Santo lo llaman neumatología. Entonces le ponen cosas, porque es que San Agustín de Hipona le puso tal cosa, o el predicador fulano de tal, San fulano explicó. Entonces eso es lo que va a estudiar la gente cuando estudia teología, ¿sí? Y ahí van católicos, evangélicos, van de todos y todos salen con el mismo título. Entonces, si hay tantas diferencias en las religiones, ¿por qué se gradúan en lo mismo? ¿Sí? Entonces la gente quiere ver credenciales y entonces, pues, bueno, ¿y de dónde salió? Este pastor que está allá, o el que está hablando, ¿y usted dónde estudió? Entonces muestre a ver dónde está, porque la gente quiere ver los certificados. Los certificados, venga, que alguien lo avale, porque que tenga un reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? De los hombres, ¿sí? Ahí no firma el Señor Jesús. En el diploma que sale, en la credencial, ahí no dice fulano de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor. No, eso no sucede así. El que firma es el rector de la universidad o el instituto bíblico, y firma es un nombre. Entonces uno está buscando siempre ver que la persona sea reconocida y tenga credibilidad por los hombres, ¿sí? Entonces cuando lo ven a uno aquí, pues ¿quién es uno? Nadie, o sea, salido de un pueblo de por allá que casi nadie conoce, y cualquiera, mire, cualquiera que se pare, la gente quiere ver es que venga, pero ese tiene un título universitario, entonces camine, vamos, porque después tiene más credibilidad, ¿cierto? Pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Sí? ¿Quiénes eran Jacobo, los apóstoles? Eran pescadores ahí, o sea, eran rechazados por los mismos de la clase alta religiosa en ese tiempo. Cuando escucharon hablar a Pedro, pues ¿cómo le vamos a creer? ¿De dónde sacó este? ¿De dónde? Si al mismo Señor Jesús le dijeron, ¿y de dónde letras? Porque no había estudiado como Pablo estudió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un gran maestro de la escritura, ¿sí? Pero estaba equivocado y el Señor vino y se le manifestó y él no pudo ni verlo, quedó ciego, ¿sí? No pudo ver la gloria del Señor cuando se le manifestó. La gloria de Dios se le presentó y quedó ciego porque estaba ciego, ¿sí? Cuando el Señor vino y le reveló, ¿sí? Llegó a morar en él. Eso es espiritual y físico a la vez, ¿sí? Dice que tenía como unas escamas, como una escarcha en los ojos, y eso se le quitó. Él quedó ciego como unos 3 días, si no estoy mal, mi pastor, algo así, ¿cierto? Entonces cuando llegó, el Señor mandó a otro que ya creía, y Pablo no era ningún neófito, ¿sí? Pablo era una persona muy bien estructurada, digámoslo, en estos días sería universitario, ¿sí? Muy estudiado con una maestría y con muchos estudios en teología, porque era lo que se hacía, y él se gloriaba de eso. Pero el Señor vino y le dijo que eso no era, que tenía que reevaluar todas esas cosas, que eso no le iba a servir para conocer la verdad. Entonces, eso es lo que dice
aquí la palabra de Dios que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso está pasando y está pasando desde hace mucho tiempo y seguirá pasando cada vez más. Que la gente se va a amontonar a ver a los hombres, a ver la opinión de los hombres. Porque es que cuando dicen, no, venga, pero es que esta religión es idólatra y es anticristo. No, pero es ¿por qué? O sea, no hable mal, no hable. Pero es que la verdad tiene que ser predicada, ¿sí? Yo no estoy para agradarle a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Y con las palabras de Dios le van a agradar a los hijos de Dios, los que queremos conocer la verdad. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es la Trinidad? Sino una fábula. Porque nunca en la palabra de Dios se habla de una santísima Trinidad. Y eso le raya el coco a la mayoría. Mire, eso le raya el cerebro y el entendimiento y rechina. ¿Y cómo es posible si a mí me enseñaron que Dios era 3 personas? Pero no, acá nunca dice que fuera, ni siquiera dice que Dios sea una persona, ¿sí? Entonces, ahí se va cerrando el camino y se va estrechando el camino y me molesta porque es estrecho, pero entonces, ¿cómo así? Todo lo que yo sabía no me va a servir de nada, lo que yo sabía. Lo que me va a servir en realidad es la revelación de la palabra de Dios que llega a mi vida, el Señor Jesús morando en mí, ¿sí? Se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio, 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque cuando ustedes van a hablar del Señor Jesús como único Dios verdadero, van a venir aflicciones, Por ahí un hermano amado me decía que él anhelaba obispado y que quería ir a su tierra a formar una iglesia, a comenzar a congregarse en su casa y entonces le decía a otro hermano, pues usted tiene que ser consciente que usted al título, según la palabra de Dios, que puede aspirar es esa profeta sin honra. Usted va a ir a su tierra y la palabra dice muy, muy claramente, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra y con los de su propia casa. O sea, que usted va a ser un profeta sin honra para ellos. Eso es lo que uno tiene que esperar. O que lo llamen profeta sin honra, ¿de qué está hablando? Eso es como loquito, eso está hablando de eso de la Biblia. ¿Sí? Mateo 13:57, miremoslo. Entonces, hay un dicho que parece que fuera, ¿se acuerdan que nos había sido dicho? Creo que ya lo hemos comentado. Que nadie es profeta en su propia tierra. Eso es un dicho muy popular, pero está mal porque es un dicho de hombres, está basado en lo que dijo el Señor Jesús, y el Señor Jesús no dijo eso, no dijo que nadie era profeta en su propia tierra, porque Él estuvo en su propia tierra donde nació en la carne y profetizó, hizo poquitos milagros, ¿sí? Pero fue profeta, y los profetas en Israel fueron profetas en Israel, ¿cierto? Entonces eso de que nadie es profeta en su propia tierra está mal. Lo que dijo el Señor es, ¿me lo lees, por favor, mi amor? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Sí, entonces cuando usted tiene que entender, tenemos que entender que ese es el título que tenemos nosotros por el Señor Jesús. Profeta sin honra. Cuando vayamos, no esperemos que cuando, no, pues que yo ya conozco, yo le voy a hablar a mis hermanos, y he visto casos, ejemplos reales, yo le voy a hablar a mi familia, a mi papá, a mi mamá, y ellos van a escuchar, y pues uno se imagina que todo el mundo se va a reunir, y van a escuchar, y venga, estudie, explíquenos, estudiemos la palabra. Y pues mentiras, eso generalmente no pasa así. Todo el mundo está ocupado en el mundo, en su trabajo, y lo ven, por ejemplo, principalmente cuando vamos de vacaciones. Cuando hace mucho rato que yo no voy de vacaciones a mi familia y a mi tierra, pero sí he visto que muchas personas, la mayoría, van con ese anhelo pues ¿cómo no va a anhelar uno a hablarle de la verdad? De que es que esto todo se va a acabar y el Señor Jesús es la verdad y Él nos va a salvar a los que creamos en Él. Mire, arrepintámonos de ese mal camino, y uno querer hablarle de esas cosas porque lo que viene es demasiado hermoso y no hay sino 2 opciones, o la salvación o la perdición en el lago de fuego.
¿sí? Entonces uno quisiera ir con esa carga de verdad, de información, mire que es que todos, para que todos, y pues todo el mundo va a agarrar por un camino diferente. Solo algunos poquitos escuchan, y eso está escrito, así pasaba siempre. Así le acaba de pasar a Pedro, a Pablo, ¿se acuerdan? Que la mayoría, pero hubo unos poquitos que lo escucharon. ¿Sí? Escucharon que Jesús era el Cristo, ¿sí? Y Crispo, el principal de la sinagoga, uno de muchos, creyó, ¿cierto? Y fue transformada su vida y fue salvo, ¿sí? Por la fe en la palabra del Señor. Entonces dicen, según de Timoteo, vamos en el 4:4, el 4:5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, ¿sí? No dice que se ponga títulos ni nada, sino que haga la obra de una persona que va a evangelizar. Quiere decir, ¿qué es evangelio? Evangelio, ¿qué es evangelio? Buenas noticias. En español literalmente es buenas noticias, ¿cierto? Cuando uno va a hablar de esto, está dando una buena noticia, que el Dios, sí, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos lleva a conocer el. Entonces son buenas, buenísimas, no hay otras noticias mejores. Pero la mayoría no entienden, no saben. Entonces no van a escuchar, no van a querer, les va a parecer aburrido, les va a parecer religioso, les va a parecer, no sé, o sea, como antisocial, esa cuestión de que estén hablando no, uno no está hablando de religiones, uno está hablando de la verdad, ¿sí? Pero hay muchos que no van a escuchar, desafortunadamente, eso está escrito. Cumple, mire, otra cosa, haz obra de evangelista. ¿Y qué dice? Cumple tu ministerio. En este punto, dice, cumple tu ministerio. Entonces, nosotros, todos los que escuchamos y a los que el Señor ha llamado para que transformemos nuestra vida en el Señor, en la verdad, tenemos un ministerio. Un ministerio, ¿cierto? No como los ministros estos de nuestros países, que son ministros y que ganan mucho dinero por ello. Aquí todos tenemos un ministerio. ¿Somos conscientes de eso? Sí, somos conscientes de que somos ministros de Dios, que cada uno tenemos un ministerio. O sea, el Dios Altísimo, el Señor Jesucristo, que creó los cielos y de la tierra y que le ha dado vida, sustento, alimento, mejor dicho, todas las cosas nos las ha dado de gratis. Él lo ha llamado a usted y a mí a realizar una obra. Todo lo que tenemos y somos lo hemos recibido de Él, porque no hay nada que pueda recibir el hombre que no le haya sido dado de arriba. Eso decía Juan el Bautista. Nada de lo que usted o yo hemos recibido no ha sido que no haya sido dado del Señor, de los cielos, ¿cierto? Todo lo hemos recibido de gratis, ¿sí? Ese Dios que es dueño de mí, de mi vida, de mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, que me ha dado todas las cosas, lo llama a que usted haga una obra o a que yo haga una obra, ¿sí? Entonces, esto de cumple con tu ministerio es algo serio, ¿sí? Cada uno tiene un ministerio. El Señor llama a unos y le da dones, a cada persona le da dones, ¿sí? Cada uno tenemos dones en el que el Señor nos llama a que cumplamos con el ministerio. Entonces, muchas veces veía por ahí un cantante muy famoso cristiano, que pues hay gente que no le gusta decir el nombre, pero se llama Marcos Witt, que se tomó un año sabático. Pues lo digo porque es importante que estas personas son muy veneradas en el mundo cristiano, digámoslo así. Entonces todo lo que él dice o hace, todo el mundo lo admira, ¿cierto? Pero pues sencillamente es un mercader de la fe porque está cobrando, ¿sí? Él no va gratis a cantar, él cobra una cantidad de millones, de quién sabe cuántos dólares cobra por cada presentación, no hace nada gratis y no va a predicar el evangelio sino a dar conciertos. Entonces, en un tiempo que estaba muy cargado y se tomó un año sabático. Doy este ejemplo porque a nosotros también nos pasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El Dios que nos dio todo, acabamos de hablar de eso, ¿cierto? Dios nos da todo, ¿sí? Y nos da una orden, cumple tu ministerio. Y yo le digo, es como si le dijera a él, Señor, qué pena, pero es que yo me voy a tomar unas vacaciones. Yo pues estoy un poquito extenuado. ¿Será que tiene razón de hacer eso?
¿Será que tiene razón de hacer eso? O sea, siendo conscientes, ¿será que yo le puedo decir, no es al pastor, no es a mi esposa, no es a los hombres? Cuando yo digo que me voy a retirar de mi ministerio por alguna situación, ¿sí? Pues le estoy diciendo al Dios Todopoderoso que me dio todo, que, Señor, qué pena, pero es que la orden que usted me dio, que tú me diste, deme un tiempito. Así literalmente es, ¿sí? Porque yo como primero, y les doy el ejemplo en mí mismo, porque yo fui alguna vez designado como el líder de la alabanza, no líder en cuanto a títulos, sino líder encargado de que las cosas funcionen bien, ¿sí? Y hubo algunos problemas, digámoslo así, incidentes y todo, y yo no fui capaz de seguir con esa carga que me puso el Señor, no el pastor, ¿sí? Y le dije al pastor, no, pastor, yo creo que yo voy a hacerme a un lado de la dirección. Y eso es vergonzoso cuando el Señor pone como este entendimiento. Ahora que lo pone, yo digo, Dios mío, qué miserable de mí. O sea, ¿cómo pude hacer eso? Y uno dice, o sea, yo no le dije al pastor, le dije al Señor, Señor, lo que tú dijiste que yo hiciera, pues yo no lo voy a hacer más pero ¿cómo suceden estas cosas? Entonces, cada uno, no solo los que están en algún ministerio, digámoslo de lo que llamamos ministerio, cada uno de nosotros tiene una encomienda de Dios o varias encomiendas. Algunos ponen más, en otros ponen menos, pero así mismo Él dará. Dice que en unos rindieron al 30, al 60 y al 90 y eso va a dar frutos. Pero lo que tenemos que estar bien claros es en que a Dios yo no le puedo decir, espéreme tantico, como decían en mi tierra, tantico, ¿no? Espéreme un momento, es que tengo problemas, entonces yo me voy a hacer a un lado. Eso lo digo yo con todo el dolor y la vergüenza delante del Señor y delante de ustedes con el Señor por eso, ¿sí? Porque uno no puede decirle a Dios, espere que es que estoy pasando por un mal momento o tengo problemas o estoy enfermo. Cuando uno está enfermo, ¿qué dice el Señor que haga? Ore, ¿sí? Llame a los ancianos y oren por él. Sí, o sea, para cada situación el Señor ya tiene una respuesta. Y como decía mi hermano Skitar, la cuestión es que nosotros ya sabemos la respuesta del Señor, pero a veces las hacemos como a un ladito porque para andar de pronto en pos más de lo que nosotros queremos, ¿sí? Pero la orden está clara y está dada. Usted, el Señor lo llama y usted no le puede decir que no. Si usted ya sabe la responsabilidad, digo yo primero, ya sabemos la responsabilidad del Señor. Entonces, esto va para todos nosotros, para que no le saquemos el cuerpo al Señor, porque ¿quién va a poder? Mire Jonás lo que le pasó. El Señor le dio una encomienda, ¿sí? De pronto, ahora no lo vemos, porque le estamos sacando el cuerpo al Señor, o en el escuchar, o en el obrar, o en el escudriñar, en lo que sea que el Señor, cada uno sabe a qué lo ha llamado el Señor, cada uno sabe, ¿sí? Y estamos sacándole el cuerpo. Mire lo que le pasó a Jonás. No esperemos que eso también nos pase a nosotros, ¿sí? El Señor lo llevó y lo mandó a una tribulación bastante fuerte, que también tenía un objetivo. Ahí también vamos a hablar algo de Jonás. Bueno, entonces ahora vamos a ¿por qué tengo que hablar y no callar? De lo que estábamos hablando, porque es una orden del Dios Altísimo, ¿cierto? Que le decimos toda la gloria, toda la honra, toda la majestad. Entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no obedecemos? Y eso que nos caiga, pero duro, que nos golpee duro en nuestra vida, porque estamos obrando mal, comenzando por mí, estábamos obrando mal y tenemos que entender que no es de esa forma. Mire, dice 2 de Timoteo 4:9. Cuando el pastor lo llama y le dice a uno, haga tal cosa, pastor, lo que pasa es que mi jefe, no, lo que pasa es que no, anoche estoy, mejor dicho, haga tal cosa y uno no la hace, ¿sí? Entonces, mire la forma. Nosotros somos un redil,
¿cierto? Sabemos que somos un redil, que somos un cuerpo, un grupo de ovejas, ¿cierto? Guiadas por un pastor. ¿Sí entendemos eso? ¿Eso está claro? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Cuando el Señor nos compara con ovejas, son comparaciones hechas al pueblo de Dios, que somos, no es que tengamos lanita, ¿sí? Ni que seamos unos rumiantes, unos bestias pequeñitas, no. Él nos llama a nosotros como ovejas porque el comportamiento que tienen las ovejas que está puesto naturalmente por el Señor, ¿sí? Así tenemos que ser nosotros, estar en grupo, unidos, ¿sí? Unidos. La oveja que se sale tiene el riesgo de que la vea sola el lobo y se la va a comer, se va a morir, ¿cierto? Entonces, o se va por allá y se mete un portillo y se va a quebrar una patica, ¿cierto? ¿Quién es el pastor nuestro? Señor Jesús. Él dispuso que algunos de las mismas ovejas se enseñorean. No es enseñorearse, está mal, porque él dice que no es como enseñoreándose del rebaño, sino que se tome la responsabilidad de guiarlos, de mantenerlos unidos, ¿sí? De llevarlos, de enseñarles, ¿sí? Que escuchen la voz cuando el pastor de ese redil habla palabra de Dios. Y cuando se habla palabra de Dios, ¿qué hacen las ovejas? Escuchan y responden, ¿sí? La oveja no va a escuchar cuando la están llamando de otra voz, porque no conoce esa voz y no la va a seguir. Entonces así tenemos que ser nosotros. Tenemos que escuchar cuando se habla de el Señor Jesús, de lo que Él dijo, de la palabra, ¿sí? Entonces nosotros somos una oveja así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, escuchar. Porque a veces el pastor le toca pegarle un garrotazo a un par de ovejas que están ahí, ¿sí? Pero el garrote no es del pastor ese que está ahí, sino del Señor. Viene la corrección del Señor, ¿sí? Entonces la oveja, pues lógico, uno va a decir, si uno tiene la concepción de que, pues que yo soy mío, o sea, ¿por qué el pastor tiene que venirme a hablar de esa forma? Hábleme más suave. ¿Por qué tiene que? No, es el Señor que está hablando. Si le habla palabras de Dios, el Señor dice que usted no se tiene que comportar aquí. Mire, aquí dice, no haga esto. A usted le faltó hacer esto. Entonces, de esa manera, miren, para eso es este ejemplo, ¿sí? Vaya y haga tal cosa. No, yo no, pues pastor, qué pena, yo no puedo. Yo pues estoy ocupado por mi trabajo, por mi familia o por cualquier otra cosa. Miren de la forma que es y de la forma que era en esa época y que tiene que seguir siendo. Segunda de Timoteo 4:9. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Entonces le está diciendo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces cuando le dicen, venga, dígale a fulanito que me haga esto y que diga estas cosas, o que vaya y le predique a tal persona, o que haga esta obra para la comunidad en la palabra del Señor, aquí de esa era la forma que hablaba Pablo, ¿sí? Y que decía, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces ahí no está hablando Pablo, venga, ¿será que ustedes de casualidad, pues cuando le quede un tiempito, de pronto si viene alguien por acá, de pronto me pueden pues hacer un favor, de pronto, tranquilo, si usted puede? Ahí está hablándole a unas ovejas obedientes. Vaya, dígale a fulano que venga, que lo necesito acá, ¿sí? Así es la situación, pero a nosotros no nos gusta, porque es que miramos, pero es que el pastor, ¿qué me va a decir a mí? Nada, o sea, ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, es que yo tengo mi familia, yo tengo mis trabajos, ¿sí? ¿Quién es su jefe? Él es nuestro jefe, Él es mi jefe, ¿sí? Que Él nos ha dado trabajo. Él dice que no me preocupe por qué voy a comer o qué voy a vestir, ¿sí? Cuando yo le digo a una persona, no, pero es que pues yo tengo que preocuparme por mi trabajo porque pues, yo tengo que llevar comida a la casa. Yo tengo que llevar comida a la casa y me pongo pues, a hacer otras vainas, pues, a ver, ¿quién es el que le da el sustento? ¿Quién es el que le da el sustento? ¿Es mi trabajo o es mi jefe o es el Dios Altísimo que dijo que
yo te sustentaré, siempre te sustentaré, ¿sí? Con la diestra de mi justicia. Entonces vemos a los hombres, ¿sí? Cuando viene la corrección del Señor, que usa al que quiera usar. El Dios todopoderoso es todopoderoso. Usa lo vil y lo menospreciado, y usa a una persona que de pronto usted no tenga mucha credibilidad en ella, pero incluso así va a usarla para que lo corrija a uno. Y a uno no le gusta porque como queremos ver el pergamino, ¿se acuerdan? Nosotros también queremos ver el pergamino, pero usted lleva menos tiempo en la iglesia porque me viene a hablar así. Pero es el Señor. Cuando le hablen de estas cosas, escuchemos que el Señor está mandando mensajes. El Señor le está mandando a decir, le está diciendo al pueblo que se corrija. No seamos como dice el Señor. Salmos 32, 8, 9. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar temas agradables que halaguen a la gente, que la hagan sentir bien, que la hagan sentir realizada, que la hagan sentir con esperanzas en otras cosas, pero pues esto no va a dar vida eterna, y en realidad de lo que se tiene que hablar aquí es de la verdad, ¿sí? Gloria a Dios que pone que seamos corregidos y que tenemos que pertenecer a un rebaño. Si una persona no se siente del rebaño, pues si no es oveja, ¿qué dice el Señor? Si no es oveja, no es hijo de Dios, ¿sí? Y es triste porque la mayoría en el mundo, el Señor dijo que la mayoría no iban a escuchar. Ancho es el camino y muchos van por él, que lleva a la perdición. Entonces, ¿qué dice el Salmo 32, 8, 9? ¿Alguien me lo lee, por favor? Bueno, un momentico. Entonces, el Dios Todopoderoso dice, te haré entender y te enseñaré el camino por el que, ¿qué? Debes. No está diciendo tendrías o si quisieras. No, si usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, soy oveja de su redil, dice que debo andar por un camino, ¿sí? Por un camino, es una obligación. Es una obligación, y Él dice que nos va a hacer entender. Él nos va a hacer entender. Pero es que, ¿quién soy yo? Porque es que como me lo dijo mi hermano, y mi hermano pues no tiene tanta credibilidad delante de mí, pues sí, pues, o sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para que el Señor Dios Todopoderoso baje y le hable y se le presente? Venga, es que yo quiero que usted haga esto. ¿Ustedes creen que Él va a hacer eso? Él ya lo hizo, ya bajó en carne. Ya nació de una mujer y nació bajo la ley y se hizo humilde siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, y se despojó de su deidad y vino y se presentó como siervo, ¿sí? Por eso se llama Hijo de Dios, por eso el título que él tenía en la carne era Hijo de Dios, porque estaba bajo la ley, y la ley dice que todos tenemos que adorar al Dios Altísimo, no existe sino uno, y era él mismo, pero él quería cumplir eso porque lo dispuso para que se cumpliera toda palabra, para que nadie dijera, no, es que pues como él es Dios, pues a él le queda fácil. No, a él no le quedó fácil, él se hizo como nosotros, y él sí no pecó, él no falló en nada. Entonces, ¿qué decía? Repita, mi hermano, el 8 y sigamos con el 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Siga. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se hace nada. Mire, si escuchamos, si somos conscientes de lo que acaba de decirle el Señor. En mi tierra tienen un dicho que dice, no sea bestia, ¿sí? Antes en el tiempo. Y algo así, ¿qué es un caballo y qué es un mulo? Animales que no tienen entendimiento, no entienden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son bestias de carga, ¿cierto? O sea, no sea bestia, porque si usted es una bestia, o sea, tiene que meterle uno un freno y ponerle un lazo para poder hacer que venga uno. Eso es lo que hace el Señor, y lo hace con cuerdas de amor, con lazos de amor, ¿sí? Porque uno cuando no escucha, Él dice, te haré entender,
comprender, enseñanza, edificación, pero uno generalmente no escucha. Entonces no es sino cuando lo coge a uno del cuello y lo jala, porque si no uno no se acerca. Eso es, no seamos bestias y escuchemos la voz del Señor cuando dice que venga corrección. La corrección es importantísima. No seamos como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, que toca poner el lazo para que vengan al Señor, ¿sí? Eso que nos quede claros, y eso nos pasa y nos ha pasado a la mayoría, ¿cierto? Bueno, entonces, ya teniendo eso en claro, podemos entender que esto no es voluntario, ¿sí? Esto no es la Cruz Roja ni la Defensa Civil, que usted va y se prepara como, o los bomberos, en Colombia, bueno, bomberos voluntarios. Entonces usted va y se ofrece para hacer una labor, ¿sí? Por la que le pagan algo o no le pagan, ¿sí? Es voluntario. Acá no estamos en ninguno de esos casos. Aquí el Dios Altísimo, al que decimos que le damos toda la majestad, o sea, el mando y el control total sobre nuestras vidas, nos llama, ¿sí? Nos llama y nos manda. Entonces la parte cuando nos manda a veces no nos gusta o nos corrige y a veces eso no nos gusta. Entonces debemos entender que esto no es voluntario. Usted está aquí y yo estoy aquí, cada uno está en la situación que esté, porque así lo dispuso el Dios Altísimo, así le plació. Y ese le plació tiene una razón de ser, no es un capricho del Señor. Él no actúa de esa forma, Él sí actúa bien, Él es bueno. Él todo lo que hace tiene un propósito que es bueno, ¿sí? No como nosotros que hacemos las cosas a veces por hacerlas. No, Él tiene un propósito, y si Él le plació, Él tiene un propósito con usted y conmigo. Que estemos aquí escuchando esas palabras, ¿sí? Pese a que no hayamos dormido bien, o pese a que tengamos problemas, o que tengamos o no tengamos trabajo, o que tengamos que ir y venir, aquí estamos escuchando. La corrección del Señor es totalmente necesaria. ¿Por qué? El voluntariado es que uno va y escoge una entidad a la que le quiere servir. Pero mire lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice mi hermano Julián? Por favor, me lee capítulo 15, versículo 16 y 17. Bueno, Vivian, porfa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bueno, mire, hagamos un break ahí. Ninguno, ni desde Adán ni hasta el último que nazca, ninguno ha elegido a Dios, ¿sí? Ninguno. Él eligió quiénes son los que lo van a escuchar. De hecho, lo eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea, creó unos que lo iban a escuchar y creó en nosotros que lo escucháramos. Él nos eligió a nosotros. Nosotros ninguno hemos venido por voluntad propia, ¿sí? Las situaciones que han hecho que estemos aquí hoy, o que estemos escuchando la palabra, o que el Señor haya llegado a nuestras vidas, las puso Él. Él hizo todas las obras para que nosotros andemos en ellas, ¿cierto? Todo estaba dispuesto ya para que nosotros lleguemos a este punto y para que avancemos cada vez más, ¿sí? Entonces, siga mi hermana, Él nos eligió a nosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren, cada uno tiene que dar un fruto. Y acuérdense que en la parábola del trigo y la cizaña hay algunos que crecieron y todo y a toda carrera y dicen, pero ¿qué pasó? Acá dice que deis fruto y que el fruto permanezca. O sea, que permanezca y persevere hasta el fin, ¿cierto?
Eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Que Él nos escogió para esas cosas, que nuestro fruto debe permanecer. No que no, es que yo ya me cansé, es que la iglesia son los hermanos y los problemas y ay, que chisme o que cualquier otra cosa. Eso no son disculpas. A nosotros nos dieron una orden y es permanecer. Que esas cosas iban a llegar, el Señor dice que van a llegar y que llegarían y que iban a ser probados y se manifestarían los que fueran aprobados por Dios, no por los hombres, ni no por mí, ¿sí? Eso se va a presentar todas las veces porque somos seres humanos y somos tercos. Por eso el pastor tiene un callado para darle duro a la ovejita de vez en cuando, ¿cierto? Sigamos, mi hermana. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, el amar a mi hermano es una convicción o es una elección. Es un mandamiento del Dios Altísimo al que decimos que le damos toda la gloria y toda la majestad y todo el control, ¿sí? Cuando yo le digo, Señor, ponemos en tus manos esta situación. Entonces yo oraba mucho esa, no, Señor, a ver, Él tiene en sus manos todas las cosas, ¿cierto? Entonces uno comienza, no, Señor, tú tienes en tus manos todas las cosas. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos hagas hacer lo correcto, ¿sí? Él no se le sale nada de las manos, ¿sí? Como, Señor, vamos a poner en tu mano. No, todo en la tierra y en los cielos está en las manos del Señor. Él hace su voluntad, ¿sí? Y Él es bueno, ¿sí? Entonces, nos mandó a hablar, habla y no calles. ¿A quién? ¿A quién tenemos que hablarle? Mateo capítulo 10. Mire, la predicación del Señor Jesús, Él tomó a 12 y el uno era diablo, como dice la palabra. El uno era enemigo y tenía un propósito el Señor con Judas Iscariote que lo traicionó. Estaba escrito, ya lo había dicho que iba a pasar de esa forma porque tenía un objetivo con eso, ¿cierto? Sí, porque tiene un objetivo el Señor con todas esas cosas para que usted y yo aprendamos de eso, de que ese se perdió pese a todo lo que el Señor le dio. A ver, que no se lo dio ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, se lo dio para que lo viera. Dije, porque vosotros veis cosas que muchos anhelaban ver y no vieron, ¿sí? Lo vieron a Él, ¿sí? Judas tuvo eso y no tuvo ni idea que fue lo que se le fue dado y se perdió. Entonces aquí no es cuestión de hombres, de que es que no, como yo ya llevo 10 años en la congregación, entonces pues yo ya, no, eso es de perseverar hasta el fin, porque uno no sabe las pruebas que le vengan, ¿sí? ¿A quién nos mandó a hablarle? Dice el Señor, viene la predicación por estos 12, el Señor preparó a esos 12, de los cuales uno se perdió, ¿sí? Después se le apareció a Pablo y él mismo lo instruyó, porque el evangelio que predicaba Pablo dice que no es dado por ningún hombre. El mismo Señor le dijo, el mismo Señor lo formó, ¿cierto? Entonces dice Mateo 10:5, cuando habla de que eligió a 12, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino, ¿id a dónde? Bueno, o sea que la predicación tiene un objetivo, que son las ovejas perdidas, ¿sí?, de la casa de Israel. Pero pues que nosotros no somos de Israel. El Señor explica en su palabra que sí somos, cuando creemos, nos hacemos hijos de Abraham, ¿sí?, por la fe en el Señor Jesucristo. Así como Él le creyó a Dios, Él tuvo fe. ¿En quién? Pues en Dios, en el Señor. Y no hay otra forma de ser salvo que en creer en el Señor Jesús. Eso fue lo que hizo Abraham. Creyó en ese Dios, que ese Dios es Jesús, el mismo, el Señor, que habló antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Abraham dijo que se iba a gozar en mi día y lo vio y se gozó. El Señor Jesús estuvo hablando y Abraham lo vio y se gozó de ese mismo Dios. Entonces dice, por camino de gentil, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo,
predicad diciendo. Bueno, otra cosa, pero yo ¿cómo hago para saber cuáles son las ovejas, a quién le predico y a quién no? Pues eso es potestad del Señor. El Señor, si le quiere manifestar, le va a manifestar con un objetivo, y si no le quiere manifestar, pues no le manifiesta. Usted lo que tiene que hacer es obedecer. ¿A quién? Predíquenle a tiempo y a destiempo a toda criatura. Dentro de esas todas criaturas va a haber algunas ovejas de Israel, ¿sí? Unas ovejas del redil de Dios. Y a ellos, para ellos es la predicación. Cuando usted le predica a muchas personas, que al menos una se quedó, una le quedó sonando, y de alguna forma puede que usted no lo vea, después por esa predicación, por esa semilla que fue sembrada, el Señor le da crecimiento y de pronto usted no lo vea, porque también esa es otra. No, yo fui, ninguno creyó. No, eso no, pues yo perdí mi trabajo. Usted no sabe. La obra es del Señor, no suya. No es para que le dé gloria a usted porque como es que yo lo convertí. No, es de pronto usted se muera y esa persona todavía siga incrédula, pero quedó algo allá de lo que usted le dijo, y el Señor va a darle crecimiento porque es oveja del Señor, no del pastor de la congregación. Son ovejas del Señor, ¿sí? Entonces eso siempre prediquemos como para el Señor, como si el Señor está viéndonos, sabiendo que el Señor siempre nos está viendo, ¿cierto? Entonces, y yendo, 10:7, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se ha acercado es porque la palabra de Dios es predicada, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias, de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Ahí habla de humildad en este mundo, de que no estemos buscando esas cosas, de lucir mejor o tener un jet privado para ir, para no desgastarse, como dice un falso profeta por ahí, que dice que es que lo entrevistan y dice que tiene un jet privado, y entonces le preguntan, pues, ¿qué eso? ¿Cómo es la cosa? No, es que como yo voy a predicar, entonces como yo tengo que viajar a muchas partes, no me desgasto, como si el que tuviera que prevalecer fuera él y no el Señor, ¿sí? Acá el Señor está diciendo que vayan y hagan esas cosas, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento, perdón, ¿sí? El 10:16, ahí abajito, dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Ovejas, las ovejas, usted en medio de lobos, ¿qué cree que van a hacer las ovejas? Pues tienen que ser humildes, ¿sí? Humildes. Tenemos como a ovejas en medio de lobos, no altivos, no arrogantes, no queriendo lucir bien. No, ovejas en medio de lobos. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Que si el lobo viene a comernos, el Señor dispone si eso sucede o no, ¿cierto? Entonces, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia y sencillez en lo que hablamos, en cómo nos movemos, en lo que decimos, en qué basamos nuestra. Mire, en el 10:22, lo que le dije, lo que les comentaba que se le dijo a un hermano, cuando el Señor los envía a todas estas cosas, les dice, ¿qué les dijo en el 10:22? Seréis aborrecidos. A la gente no va a querer, la gente no va a querer escuchar. ¿Sí? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. A veces uno se frustra, pero está en manos del Señor que escuchen, ¿sí? En manos del Señor que escuchen. Entonces tenemos que ir con el pleno convencimiento de que estamos agradándole a Dios, e ir con todo el amor, prudentes y sencillos, a hablar de ese Dios maravilloso que tenemos, que es poderoso y es celoso, que puso las obras para que nosotros andemos en ellas, ¿sí? Entonces, de eso, mire, él les dijo, miren, vayan y sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Entonces la mayoría se fueron solo a la parte física, solo a eso.
¿sí? A ver señales. Venga, ¿y usted ya resucitó su primer muerto? Porque ahí dice que vaya y haga eso, ¿sí? ¿Se acuerda cómo dice el Señor que estábamos muertos en delitos y pecados y respirábamos, pero estábamos muertos? Esos son los que necesitamos que se resuciten, no nosotros, sino el Señor, ¿sí? Que el Señor hable y los que son sus ovejas, que están muertos en delitos y pecados, así como estábamos nosotros, ¿sí? Van a resucitar, van a vivir de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios viene a morar en ellos y Él es el que revive. Ese es el verdadero bautizo, no el meterse en agua. Eso era una tradición y ya gloria a Dios, el Señor nos... miren, ¿quieren ver señales? Miren, el último ejemplo dice, venga a ver, la generación mala todavía pide manifestaciones, pide esas señales. Mateo 16. Mateo 16, versículo 1 dice: vinieron los fariseos. Miren, ahora nosotros cuando nos hablan de fariseo, uno entiende que es una persona falsa, que es una persona que no quiere lo bueno, que es hipócrita, ¿cierto? Pero es que tenemos que entender quiénes eran los fariseos. El Señor les dijo, de hecho, que ellos eran hipócritas y todo. Pero tenemos que conocer también que ellos no eran personas sin estudio, que les gustara hablar. No, ellos tenían estudio en la palabra de Dios. Ellos eran muy instruidos y muy celosos en cuanto a las obras, más que ponían cargas a los demás que ni ellos mismos podían tener. O sea, eran personas que conocían títulos universitarios, tenían mire, ahí somos de la sinagoga de tal, o es que pertenecemos al Sanedrín, o al grupo de los conocedores, de los, digamos, como los intelectuales hoy día, digámoslo así. Ellos conocían. Y ellos, cuando el Señor Jesús la gente comenzó a decir que estaba haciendo señales y que estaba diciendo cosas bastante fuertes, sí, se fueron. ¿A qué iban? Vinieron los fariseos y los saduceos, que eran dos sectas contrarias, para tentarle, para ver cómo lo hacían caer. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y le fueron: Señor, queremos ver señal de ti. O sea, hágase un milagro para nosotros verlo y entonces sí le vamos a creer. ¿Sí? Mucha gente va con eso. No, es que, miren, tristemente por ahí en Colombia, por ahí vi una información de Noche de Milagros, Plaza de Toros, en estos días. Fulanito de tal, sutanito de tal y todo. Ven por tu milagro, ven, habrá sanidades, habrá milagros. Y todo el mundo va por esas cosas y la mayoría van creyendo que son cosas, que es la forma correcta de que el Señor se manifiesta, ¿cierto? ¿Cómo yo le voy a decir a una persona, venga, es que el Señor va a sanar aquí tal día, a tal hora, vengan y el Señor lo sana? Pues no es, o sea, aquí nunca se dice eso. Imagínese Pablo, vaya y dígales que vengan tal día que yo los voy a sanar y voy a hacer milagros. Nunca dice de esa forma, pero hay un poder engañoso que el Señor manda porque están pensando más en las cosas de este mundo y en las señales de este mundo que en la real predicación del Evangelio, ¿sí? Traen personas de otros países que tienen y manifiestan unos milagros, pero acuérdense que el Señor dijo que va a haber con milagros engañosos, falsos milagros. Eso está escrito, que hace parte de la apostasía. La apostasía no es que la gente deje de creer no, la gente va a seguir creyendo cada vez más, teniendo como base la Escritura, pero basada en mentiras también, contradicciones de los hombres. Esa es la real apostasía. La gente va a creer que está sirviendo a Dios y que cada vez se está manifestando más Dios en sus vidas, y es un poder engañoso que el mismo Dios Altísimo pone porque no quisieron creer en el amor de la verdad para ser salvos, que Jesús es el Señor. Eso no lo creen porque creen en trinidades, ¿cierto? Entonces miren, pidieron que les mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque del cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado.
Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal. Entonces todas las personas que se congregan para ir, porque es que va a haber milagros. Va a haber milagros. Y muchas iglesias cristianas que se dicen cristianas caen en ese engaño, ¿cierto? Porque quieren ver los milagros, quieren ver la gente tirada en el suelo, revolcándose, echando de babasa, ¿sí? Así eran los endemoniados, dice el Señor. Ellos eran los que caían en el suelo y cuando el Señor los tocaba, quedaban libres. Aquí pasa al revés, los tocan y se mandan al suelo a revolcarse. Eso ahí la cosa es totalmente contraria, ¿cierto? Entonces, esta generación demanda señal. Yo quiero ir a creer. Si yo veo que al niño se le endereza el pie, yo creo, ¿sí? Y el Señor le dijo a esa generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada. O sea que esa no es la señal del Señor, no es la señal del Señor, sino ¿cuál señal les iba a ser dada? ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? ¿El vientre de un pez? ¿Seguro que esa fue la señal de la que hablaba el Señor? Sí, miren, el Señor cada día nos amplía más el entendedero, ¿sí? Para que entendamos mejor de cuál Señor estaba hablando, de cuál señal estaba hablando el Señor. El contexto general que está diciendo que esas señales que ellos pedían no les iban a ser dadas, ¿cierto? Sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál? La señal del profeta Jonás, que estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Entonces si alguien va y se mete en un pescado 3 días y 3 noches, ¿vamos a creer? Mateo, ¿cuál era la señal? Mateo 12, por favor. Mateo 12, 38. El Señor dice que Él iba a dar la misma señal que dio el profeta Jonás, ¿cierto? Y dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, ¿sí? Que el Hijo del Hombre también iba a estar 3 días y 3 noches, no día y medio, como decían en Semana Santa, que el Señor lo matan el Viernes Santo y ya resucita el domingo por la mañana. Ahí no hay 3 días y 3 noches. El Señor murió el día de la Pascua y aquí celebran que la Pascua es 3 días después de la muerte del Señor. Él es el Cordero de la Pascua. Él tenía que morir el día de la Pascua. Un estudio hermosísimo que el Señor nos regaló. Nos enseña que sí hubo 3 días y 3 noches en que el Señor estuvo muerto y resucitó, ¿sí? Entonces, mire, aquí nos explica. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Cuáles tipos de señales? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y miren el contexto de lo que era la señal. ¿Para qué eran estas señales? ¿Para qué eran estas señales? Para un cumplimiento y para que los que conocen entiendan y crean, ¿cierto? Entonces, mire, los hombres de Nínive, entonces va al contexto de lo que pasó allá, ¿sí? No es solo que estuvo metido entre un pez, ¿sí? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos, ¿qué pasó? La finalidad de todas las señales y de todo, ¿qué es? Se arrepintieron. ¿A qué? La señal era la predicación de Jonás, ¿sí? Señal no les será dada sino la señal de Jonás, ¿cierto? El Señor también, ¿qué vino a hacer? Los milagros y todas esas eran señales en la carne y para demostrar en el Espíritu que Él, ¿qué fue lo que vino a decir? A creer lo que Él dijo, ¿sí? Se arrepintieron a la predicación de Jonás.
Esa es la señal. El Señor hizo algo similar, ¿sí? Y lo tomó como ejemplo, pero la real señal, la que en realidad importaba, era la señal de Jonás, que él les predicó y ellos creyeron, se arrepintieron, ¿cierto? No se fueron por las señales en la carne, las señales de los milagros que les acababa de decir que no les iba a dar, así como el caso de los leprosos. Señor, sánanos. Y sí, ¿qué pasó? Y los sanó. Los sanó, les limpió la lepra y de ellos solo uno fue salvo porque el uno fue el que entendió que, Dios mío, ¿quién fue el que nos sanó? Y se devolvió y se le postró al Señor y le dio gloria. Dice que le dio gloria a Dios. Dijo, ¿y los demás dónde están? Se perdieron porque vieron las señales y siguieron. Gracias a Dios estamos sanos. Gracias a Dios nos tiene con trabajo. Gracias a Dios. No, es que Dios es buenísimo. Diosito es buenísimo porque no me ha faltado la comida. Tengo estudio para mis hijos. Pero hay algo más, hay mucho más. Hay mucho más sobre eso. Eso tiene una finalidad. Todos esos beneficios que nos da el Señor es que creamos que Él es suficientemente poderoso, ¿sí? Muchos no creen si la ciencia no lo puede demostrar, ¿sí? Si dicen, no, pues que yo no creo en esas cosas, porque yo creo solo en lo que puede ser demostrado científicamente. Como si la hacían. ¿Se acuerdan qué nos enseñaron a nosotros qué era la materia? El principio, bueno, yo creo que hasta eso ha ido cambiando, pero a mí me enseñaron en ciencias naturales que veíamos nosotros para en primaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan el principio sobre la materia? La materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese principio? Bueno, los que estamos ya viejitos ya de pronto vimos eso. Ni se crea ni se destruye. Entonces, la palabra dice que el Señor creó todo, la materia, ¿sí? Como la conocemos, ¿sí? Él lo creó. Entonces, lo que dice la ciencia está totalmente en contra de lo que dice Dios. Esta es una falsa ciencia, porque la verdadera ciencia es el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de Dios, de que el origen y el fin y el propósito de todas las cosas. Dice, ya para finalizar, mire, 1 Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas veces nosotros queremos como afianzar la enseñanza de la palabra con las cosas de los científicos. Entonces, mire que el Señor creó el sol, mire un astro tan grande que mide yo no sé cuántas veces más que la Tierra y comenzamos, eso se llama falsamente llamada ciencia. Todo eso es falso, porque la verdad es acá. Entonces muchas veces nos vamos en pos y he visto casos de predicadores muy, muy famosos que se van en pos de eso, de lo que dice la NASA, lo que dice la National Geographic y comienzan a explicar la palabra de Dios con cosas científicas como la genética y meter cosas que no tienen que ver. Dice porque ellos... ¿sí? Que evite esas cosas, ese tipo de conversaciones, esos argumentos. Dice, la cual profesando algunos, ¿sí? Se desviaron de la fe. Desviaron de la fe, porque no creen en la palabra como está, sino que tiene que apoyarla con la ciencia del hombre. Y la ciencia del hombre ya poquito a poco nos ha ido enseñando el Señor que es falsa, que cambia según la conveniencia, según lo que se le ocurre al hombre. Es falso, ¿sí? La gracia sea contigo, con ustedes y conmigo y con todos los que escuchan el mensaje de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.